Se suponía que sería un día más en el patio de la prisión. Los guardias vigilaban, los presos esperaban. Pero entonces surgió la tensión, en un momento repentino e imprudente. Un preso extendió la mano y arrancó la camisa de la oficial de policía. Los demás reían, esperando verla humillada. Pero en cuestión de segundos, la risa se apagó. El rostro del preso se puso pálido. Retrocedió tambaleándose, con los ojos fijos en lo que veía debajo. Toda la cárcel se paralizó y lo que se reveló ese día dejó a todos dentro de esos muros en shock. Quédate hasta el final porque esta historia te dejará atónito. Antes de comenzar, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora, empecemos. Lo que voy a contarte ocurrió en el Centro Correccional del Condado de Riverside una mañana de martes que nadie olvidará jamás. La oficial Sara Martínez había trabajado en correcciones durante 8 años, y en todo ese tiempo, nunca había enfrentado algo como lo que estaba a punto de suceder. Era respetada tanto por los guardias como por los presos, conocida por su enfoque firme pero justo para mantener el orden en una de las instalaciones más difíciles del estado. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol atravesaba las rejas, proyectando largas sombras sobre el patio de concreto donde se habían reunido 200 presos para su tiempo de recreación diario. La oficial Martínez estaba en su puesto habitual cerca de las canchas de baloncesto, con su radio crepitando con los chequeos rutinarios de otros guardias alrededor del perímetro. Vestía el uniforme reglamentario, azul oscuro, con la insignia de correcciones del condado bien visible en el pecho y el cabello recogido según el reglamento. Pero algo se sentía diferente ese día. El aire estaba cargado con una tensión inusual que incluso los oficiales más experimentados podían percibir. Las conversaciones entre los presos parecían más susurradas, más urgentes. Los grupos se formaban y disolvían más rápido de lo normal. Los guardias lo habían notado durante el conteo matutino, ese cambio sutil en la energía que a menudo precedía problemas en lugares como ese. Entre los presos estaba Marcus Thompson, un hombre cumpliendo su 3er año por robo a mano armada. A sus 34 años, se movía con la arrogancia de alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. Su reputación lo precedía, conocido por su temperamento explosivo y su tendencia a desafiar la autoridad siempre que creía poder salirse con la suya. Otros presos lo temían o buscaban su aprobación, entendiendo que, en la compleja jerarquía social de la prisión, hombres como Marcus tenían una influencia significativa. Marcus había estado observando a la oficial Martínez durante semanas, estudiando sus rutinas, sus patrones, la forma en que interactuaba con distintos presos. Para él, ella representaba todo lo que resentía del sistema que lo había encarcelado, joven, profesional, con una autoridad que él sentía que no había ganado. Según su retorcida lógica, era un objetivo esperando el momento adecuado para ser humillada. Esa oportunidad pareció presentarse cuando Martínez fue llamada para separar una disputa menor entre 2 presos cerca del área de espera. Mientras se acercaba con su portapapeles en mano, lista para documentar cualquier acción disciplinaria necesaria, Marcus vio su chance. Los otros guardias estaban demasiado lejos para intervenir rápidamente. Las cámaras tenían puntos ciegos que él había memorizado durante su tiempo allí. Este era el momento que había estado esperando. Lo que sucedió después se desarrolló en cámara lenta, el tipo de momento que se graba en la memoria de todos los presentes. Marcus se acercó a la oficial Martínez por detrás mientras ella hablaba con los 2 presos que discutían. Su movimiento fue deliberado, calculado, diseñado para humillarla frente a todo el patio con un gesto violento y repentino. Agarró el frente de su camisa y tiró hacia abajo con suficiente fuerza para desgarrar completamente la tela. El sonido de la tela rompiéndose cortó el ruido del patio como un disparo. Las conversaciones se detuvieron a medio hablar. Los partidos de baloncesto se congelaron con los jugadores aún sosteniendo el balón. Incluso los guardias en las torres dirigieron su atención hacia la conmoción que se desarrollaba abajo. Marcus retrocedió con una sonrisa cruel, esperando ver shock, vergüenza, tal vez lágrimas. Anticipaba el caos que seguiría, cómo reaccionarían los demás presos al ver humillada a una oficial, el respeto que ganaría por este acto de desafío. En su mente, ese era su momento de triunfo, su forma de vengarse del sistema que lo había encerrado. Pero en lugar de la reacción que esperaba, sucedió algo completamente diferente. La sonrisa desapareció de su rostro como si alguien la hubiera borrado físicamente.
Sus ojos se abrieron en auténtico asombro y luego se entrecerraron mientras trataba de procesar lo que veía. El color se le escapó de las mejillas y dio varios pasos tambaleantes hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies en su prisa por alejarse. La oficial Martínez permaneció allí, su camisa desgarrada colgando abierta, pero no se acobardó ni intentó cubrirse. En cambio, se mantuvo erguida, con la barbilla levantada, enfrentando la mirada atónita de Marcus con una expresión de fuerza silenciosa que parecía irradiar desde lo más profundo de ella. Lo que Marcus vio bajo ese uniforme desgarrado cambiaría todo lo que pensaba sobre la mujer a la que había intentado humillar. A lo largo de su pecho y abdomen, ahora visibles para todos, había una intrincada red de cicatrices. No eran marcas al azar de accidentes o desgracias, sino cicatrices deliberadas y metódicas que contaban una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Quemaduras cubrían partes de su torso, del tipo que dejan las explosiones y el fuego. Líneas largas y rectas marcaban donde metralla había atravesado la carne. Marcas circulares mostraban donde habían impactado balas. Pero no eran solo las cicatrices lo que paralizó a Marcus. Era lo que representaban. No eran marcas de una víctima, sino insignias de una guerrera. Alguien que había enfrentado la muerte y salido adelante. Alguien que había sacrificado su cuerpo en servicio a algo más grande que ella misma. El silencio en el patio era ensordecedor. 200 presos, hombres que habían visto la violencia en todas sus formas imaginables, hombres que se enorgullecían de ser duros y no mostrar debilidad, permanecieron completamente inmóviles mientras procesaban lo que estaban presenciando. Esta no era la oficial débil e inexperta que habían supuesto. Era alguien que había atravesado el infierno y emergido al otro lado. Las manos de Marcus comenzaron a temblar. La confianza arrogante que había definido su actitud momentos antes se evaporó por completo. Se encontró cara a cara con pruebas de coraje y sacrificio que eclipsaban cualquier experiencia propia. La mujer a la que había intentado romper, humillar, reducir a lágrimas, mostraba una fuerza que hacía que su aparente dureza pareciera un juego de niños. Otros presos comenzaron a acercarse, no con la energía depredadora que habría seguido a una humillación exitosa, sino con algo cercano a la reverencia. Miraban a alguien que claramente había servido en combate, que había puesto su vida en riesgo por otros, que había pagado un precio en sangre y dolor que pocos podían comprender. Los guardias en las torres tenían las manos en sus armas, listos para responder a lo que pudiera suceder a continuación. Pero el motín esperado, el caos, la violencia que debería haber seguido a tal incidente simplemente no se materializó. En cambio, había un extraño y pesado silencio, como si toda la instalación contuviera la respiración. La oficial Martínez levantó lentamente las manos y juntó los bordes de su camisa rota, pero no hizo ningún movimiento para huir. No mostró señal de vergüenza ni de bochorno. Sus ojos permanecieron fijos en Marcus, quien parecía encogerse con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente habló, su voz recorrió el patio con un tipo de autoridad que no provenía del uniforme ni de la placa, sino de haber enfrentado un peligro real y haber salido victoriosa. La revelación de esas cicatrices fue más que una exposición física, fue el desvelar de una historia que cambiaría como todos en esa instalación la veían a ella, se veían a sí mismos y comprendían lo que la verdadera fuerza realmente significa. Lo que Marcus había planeado como su momento de dominancia se convirtió en su momento de derrota absoluta. No a través de la violencia ni de la revancha. Pero no a través de la violencia, sino mediante la simple revelación de la verdad. Las palabras que salieron de los labios de la oficial Martínez cortaron el silencio como una hoja a través de la seda. Segundo batallón, séptima marina. 3 despliegues en Afganistán. Su voz no vaciló, no se quebró bajo la presión de 200 miradas. Helmand, provincia, 2018. Ahí fue donde gané la mayoría de estas. Marcus sintió que sus rodillas flaqueaban. La veterana de combate de la marina, las cicatrices no eran solo marcas en su piel, sino un testimonio de batallas libradas en algunos de los lugares más peligrosos del mundo, donde la muerte llegaba de manera repentina e inesperada y solo los más fuertes sobrevivían. Elegiste a la mujer equivocada para meterte con ella, susurró un preso desde el fondo del grupo. El comentario se propagó entre los presos reunidos como electricidad en el agua. Hombres que habían pasado años construyendo reputaciones basadas en dureza e intimidación de repente se encontraban frente a alguien cuyas credenciales estaban escritas en tejido cicatricial y supervivencia. La cicatriz más grande, que se extendía desde justo debajo de su clavícula hasta el hombro izquierdo,
Contaba su propia historia, la explosión de un artefacto que había cobrado la vida de 3 de sus compañeros marines. La oficial Martínez había arrastrado a 2 soldados heridos a un lugar seguro mientras ella misma recibía metralla. La marca circular cerca de sus costillas provenía de un disparo de francotirador durante una patrulla fallida. Ella había devuelto el fuego mientras sangraba, cubriendo la retirada de su escuadra hacia un lugar seguro. Marcus retrocedió otro paso, con la respiración agitada y rápida. La mujer a la que había intentado humillar no era cualquier oficial de correcciones, era una veterana de combate condecorada que había enfrentado asesinos entrenados armados con armas militares. Sus juegos de dominio en el patio de la prisión ahora le parecían patéticos en comparación. He sido atacada por combatientes talibanes, continuó la oficial Martínez, con la voz creciendo en fuerza con cada palabra. He sobrevivido a ataques de mortero que dejaron cráteres de 6 metros. He sostenido a marines moribundos en mis brazos mientras llamaba a helicópteros de evacuación que quizás nunca llegaran. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el patio. ¿Crees que arrancarme la camisa va a romperme? La transformación en el patio fue notable. Los presos que momentos antes se burlaban de lo que creían sería el triunfo de Marcus, ahora lo miraban con algo cercano al desprecio. Había atacado a una heroína de guerra, una mujer que había sacrificado su cuerpo defendiendo la libertad que les permitía respirar fuera de esos muros. Uno de los presos más veteranos, un hombre llamado Rodríguez, que había pasado tiempo en 3 instalaciones diferentes, dio un paso al frente. Su rostro curtido mostraba una mezcla de respeto y vergüenza. Señora, dijo en voz baja, algunos de nosotros también servimos. Ejército, Marina, Infantería de Marina. Reconocemos lo que significan esas cicatrices. Lanzó una mirada fulminante a Marcus. Y no toleramos a cobardes que faltan al respeto a quienes sangraron por este país. La dinámica social del patio cambiaba en tiempo real. Marcus, que había construido su reputación sobre intimidación y violencia, se encontraba repentinamente aislado. Otros presos se apartaban de él, creando una distancia física que hablaba más que las palabras. En la jerarquía de la prisión existían reglas no escritas, y atacar a un veterano de combate era cruzar una línea que incluso los criminales endurecidos comprendían. La oficial Martínez comenzó a abotonarse lentamente la camisa rasgada, sin romper nunca el contacto visual con Marcus. ¿Quieres saber algo interesante sobre el combate?, preguntó, con un tono casi conversacional. Te enseña a reconocer amenazas reales frente a postureo, peligro verdadero frente a intimidación de patio de juegos. Inclinó ligeramente la cabeza. Adivina en cuál categoría caes tú. La boca de Marcus se abrió y cerró como un pez buscando aire, sin emitir palabra. La arrogancia, la confianza y la energía depredadora que habían definido su actitud minutos antes se habían evaporado por completo. Se encontraba frente a alguien que había enfrentado enemigos reales de Estados Unidos, cuya autoridad había sido ganada con sangre y sacrificio, no con política carcelaria ni intimidación. Los guardias en las torres observaban aún, pero podían percibir el cambio de energía. Lo que debería haber sido una situación peligrosa que requería intervención inmediata se había convertido en algo completamente distinto. Un momento de enseñanza, una demostración de lo que la verdadera fuerza significa frente a la dureza artificial que prospera en lugares como este. Durante mi segundo despliegue, continuó la oficial Martínez, estuvimos bajo fuego enemigo durante 6 horas. La temperatura era de 49 grados. Nos quedamos sin agua. 2 de mis marines estaban heridos y no podían moverse por sí mismos. ¿Sabes lo que hice? Dio un paso más cerca de Marcus, quien retrocedió instintivamente. Los cargué, a ambos, a través del territorio enemigo, bajo fuego, durante casi 5 kilómetros. Los detalles de su historial de servicio pintaban un cuadro que hacía que cada hombre en el patio reconsiderara su entendimiento del coraje. Esta no era alguien que había ganado su posición por conexiones o política. Era una guerrera que había pagado por su autoridad con sangre, sudor y sacrificio en los lugares más peligrosos del planeta. Otro preso, un hombre más joven con tatuajes de pandilla cubriendo sus brazos, habló desde la multitud. Mi hermano murió en Afganistán, dijo en voz baja. Bomba al costado de la carretera cerca de Kandahar. Marines como usted probablemente intentaron salvarlo. Su voz se quebró ligeramente. Gracias por su servicio, oficial Martínez. El comentario provocó algo inesperado. Otros presos comenzaron a hablar,
compartiendo historias de hermanos, hijos, padres que habían servido. Hombres que nunca mostraban vulnerabilidad en el ambiente duro de la prisión se abrían sobre pérdida, sacrificio y respeto por quienes habían vestido el uniforme. Marcus estaba en el centro de esta transformación, viendo cómo su cuidadosamente construida reputación se desmoronaba en tiempo real. La mujer a la que había intentado victimizar estaba siendo honrada por los mismos hombres que él había esperado que apoyaran sus acciones. La jerarquía carcelaria que lo había colocado cerca de la cima se reorganizaba en torno a principios que él nunca se había tomado la molestia de entender. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, preguntó la oficial Martínez, su voz cortando el murmullo alrededor. Yo me ofrecí para enfrentar el peligro y proteger a otros. Tú te aprovechas de los que crees más débiles que tú. Sacudió la cabeza lentamente. Eso no es fuerza. Eso es cobardía. La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. En un lugar donde la reputación lo era todo, donde ser etiquetado como débil podía significar la vida o la muerte, la oficial Martínez acababa de marcar públicamente a Marcus con la peor designación posible: cobarde. Pero no había terminado. Esas cicatrices que has visto, cada una representa un momento en que elegí ponerme entre el mal y la inocencia, cuando elegí el sacrificio sobre la seguridad, cuando elegí el servicio sobre la autopreservación. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que los hombres adultos desviaran la mirada. ¿Qué has sacrificado tú alguna vez por alguien que no seas tú mismo? Marcus no tenía respuesta. ¿Cómo podría tenerla? Toda su vida adulta había sido sobre tomar lo que quería, dominar a otros y servir a sus propios intereses a cualquier costo. Frente a una mujer que literalmente había sangrado por desconocidos, por principios, por algo más grande que ella misma, todo su mundo se desmoronaba. El silencio se prolongó, cargado de implicaciones que repercutirían en la prisión durante meses. La oficial Martínez no solo se había defendido del ataque de Marcus, sino que había alterado fundamentalmente la estructura de poder de toda la prisión. El respeto ya no dependía de quien podía pelear más fuerte o intimidar más personas, dependía de quien había ganado su lugar mediante sacrificio y servicio genuino. Lo que sucedió después determinaría si este momento se convertiría en un punto de inflexión o simplemente en otra historia contada en las celdas tras el toque de queda. La transformación en ese patio era algo que los guardias no habían presenciado en décadas de servicio combinadas. La oficial Martínez permanecía allí, su uniforme rasgado en marcado contraste con la reverencia que ahora emanaba de la multitud de presos a su alrededor. Pero Marcus aún no había terminado. Su humillación se estaba transformando en algo más oscuro, más peligroso. El silencio que había caído sobre el patio comenzó a resquebrajarse mientras el asombro de Marcus se convertía en rabia. Su rostro se enrojeció al asimilar la realidad de su situación. Acababa de atacar públicamente a una veterana de guerra condecorada frente a 200 testigos, y ahora esos mismos testigos la trataban como heroína mientras lo miraban a él con desprecio. La jerarquía que había escalado durante años se derrumbaba bajo sus pies. No me importa lo que signifiquen esas cicatrices, gruñó Marcus, su voz cortando el murmullo respetuoso de la multitud. Sigue siendo solo una mujer con un uniforme tratando de controlarme. Sus manos se cerraron en puños a los lados. Heroína de guerra o no, ahora estás en mi casa. Las palabras fueron un error, un cálculo catastrófico que lo perseguiría por el resto de su condena. En el momento en que salieron de sus labios, la energía del patio cambió de nuevo, pero esta vez no era reverencia ni asombro, era ira pura y concentrada dirigida directamente hacia él. Rodríguez, el preso mayor que había hablado antes, dio un paso adelante con una mirada que podría haber derretido acero. Tu casa, gruñó, su rostro curtido torcido por el desprecio. Chico, acabas de faltar al respeto a cada miembro de las Fuerzas Armadas que alguna vez usó un uniforme. ¿Crees que eso te hace fuerte? Otros presos se acercaron, formando un círculo apretado alrededor de Marcus. No eran sus seguidores habituales ni admiradores, sino hombres que habían servido, que habían perdido familiares en combate y que entendían el peso del sacrificio que representaban las cicatrices de la oficial Martínez. La política carcelaria que había protegido a Marcus durante años estaba a punto de volverse contra él de la manera más brutal posible. La oficial Martínez levantó la mano, un gesto que detuvo de inmediato a los presos que avanzaban. La autoridad en ese simple movimiento era absoluta, imponiendo obediencia instantánea en hombres que nunca se habían rendido ante nadie. Retrocedan, dijo con firmeza. Todos ustedes. Los presos se congelaron,
atrapados entre el deseo de defender su honor y el respeto arraigado por su autoridad. Fue una demostración de liderazgo notable, de ese tipo que no se aprende en entrenamientos ni en libros de texto. Era presencia de mando ganada a través del combate, liderando marines en situaciones de vida o muerte donde la vacilación significaba bajas. ¿Quieres saber sobre mi casa, Marcus?, preguntó la oficial Martínez, su voz resonando claramente por el ahora silencioso patio. Mi casa era una base avanzada en la provincia del Man, muros de barro, barreras de sacos de arena y el constante sonido de morteros entrando. Mi casa era donde sostenía a marines de 19 años mientras se desangraban por explosiones de artefactos explosivos improvisados. Comenzó a caminar hacia él, cada paso medido y deliberado. Marcus intentó mantenerse firme. Pero su cuerpo lo traicionaba, dando pequeños pasos hacia atrás mientras ella se acercaba. Los otros presos observaban fascinados cómo esta veterana condecorada le enseñaba a un rufián de prisión lo que realmente significa la adversidad. Mi casa fue donde aprendí que la fuerza no se trata de intimidar a los más débiles que tú, continuó, con la voz haciéndose más intensa con cada palabra. Se trata de levantarse cuando todo dentro de ti quiere derrumbarse. Se trata de cargar soldados heridos bajo fuego enemigo cuando tu propio cuerpo grita de dolor. La multitud colgaba de cada palabra. Eran hombres que habían escuchado todos los discursos de los duros, todas las tácticas de intimidación, todas las afirmaciones de superioridad que produce la vida en prisión. Pero esto era diferente. Era la verdad hablada por alguien que había ganado el derecho a decirla con sangre y sacrificio. ¿Crees que arrancarme la camisa fue algún tipo de victoria?, preguntó la oficial Martínez, ahora a menos de 1 metro de Marcus. Me han rasgado el uniforme metralla de granadas propulsadas por cohete. Mi equipo ha sido destruido por explosiones que dejaron mis oídos zumbando por días. ¿Crees que tu pequeño berrinche se compara con eso? Marcus sudaba ahora, a pesar del frío de la mañana. La mujer que había intentado humillarlo estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que él creía saber sobre el poder y el respeto. Cada palabra que decía estaba respaldada por experiencias que hacían que su reputación en la prisión pareciera ridículamente insignificante. Durante mi tercer despliegue, continuó la oficial Martínez, fuimos emboscados mientras escoltábamos un convoy de suministros hacia un puesto remoto. El vehículo líder explotó con un artefacto. Los talibanes abrieron fuego desde 3 direcciones. Éramos superados 5-1. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de la situación se asentara. ¿Sabes lo que hice? Todo el patio se inclinó hacia adelante, esperando la respuesta. Incluso los guardias en las torres habían abandonado sus patrullas habituales, atraídos por la autenticidad de su historia. Llamé a apoyo aéreo, organicé un perímetro defensivo y luego corrí bajo fuego enemigo para sacar al conductor del vehículo en llamas, recibiendo una bala en el hombro. Mientras hablaba, señaló una de las cicatrices visibles a través de su camisa rasgada. Esta misma quiere saber por qué lo hice. Marcus no podía hablar, su boca estaba completamente seca y sus piernas sentían que podían ceder en cualquier momento. Porque eso es lo que hacen los marines, respondió ella misma. No dejamos a nadie atrás. No nos aprovechamos de los débiles. Nos ponemos entre el peligro y los inocentes, sin importar el costo. Sus ojos se clavaron en él con algo que claramente no entendía. Un preso llamado Williams, cumpliendo condena por robo a mano armada pero que había servido 2 despliegues en Irak, dio un paso al frente desde la multitud. Oficial Martínez, dijo respetuosamente, algunos de nosotros también hemos estado en combate. Sabemos lo que esas cicatrices representan y queremos que sepa que no todos somos como este tonto. Hizo un gesto hacia Marcus con evidente disgusto. El comentario abrió las compuertas. Otros veteranos en la prisión comenzaron a hablar, compartiendo sus propios historiales de servicio, experiencias de combate y comprensión de lo que significa el verdadero sacrificio. El patio de la prisión se transformaba en algo parecido a una reunión de veteranos. Con la oficial Martínez en el centro, respetada y honrada por hombres que habían recorrido caminos similares, Marcus se encontró completamente aislado. Los presos que antes buscaban su aprobación ahora lo evitaban activamente. La reputación que había construido durante años de intimidación y violencia se evaporaba en tiempo real, reemplazada por algo mucho peor que el simple desprecio. Estaba siendo marcado como alguien que atacaba héroes. ¿Saben cuál es la peor parte?, preguntó un preso llamado Jackson, un exmarino de la Armada cumpliendo condena por tráfico de drogas.
Algunos de nosotros tenemos hijas, hermanas, madres que algún día podrían servir a su país. Y este pedazo de basura cree que es aceptable agredir a una mujer que ya ha sacrificado más por este país de lo que él jamás hará. La multitud murmuró en acuerdo, y Marcus se dio cuenta de que su situación se deterioraba rápidamente. En prisión, atacar a una mujer ya se consideraba cobarde, pero agredir a una veterana de combate condecorada cruzaba líneas que incluso los criminales endurecidos respetaban. Ya no solo enfrentaba aislamiento social, sino hostilidad activa de casi todos los presos del lugar. La oficial Martínez percibió la energía peligrosa que crecía en la multitud y tomó otra decisión. Dije que se retiraran, y lo decía en serio, ordenó, su voz cortando los murmullos de ira. La justicia no viene de la acción de una multitud. Viene del sistema funcionando como debe. Se volvió hacia Marcus, que ahora temblaba visiblemente. Hoy tomaste una decisión. Una mala decisión que reveló quién eres realmente. Pero voy a darte una oportunidad que no mereces y que ciertamente no has ganado. El patio quedó en silencio nuevamente, todos esperando a ver qué tipo de oportunidad podía ofrecer una veterana de combate a alguien que acababa de agredirla. Puedes disculparte, dijo simplemente, aquí y ahora, frente a todos. Puedes reconocer que lo que hiciste estuvo mal, que faltaste al respeto no solo a mí, sino a cada persona que alguna vez ha vestido un uniforme al servicio de este país. Puedes demostrar a estos hombres que eres capaz de reconocer un error y asumir la responsabilidad. La oferta quedó flotando en el aire como un salvavidas lanzado a un hombre que se ahoga. Era más misericordia de la que Marcus merecía, más compasión de la que alguien esperaba, pero también representaba su única oportunidad de rescatar algo de este desastre. Marcus miró alrededor del patio, viendo caras que iban desde la decepción hasta la hostilidad abierta. Eran hombres que antes lo respetaban, lo temían, buscaban su aprobación. Ahora esperaban ver si aún le quedaba honor, si tenía capacidad de rendición de cuentas y crecimiento. Los segundos pasaban como horas mientras Marcus lidiaba con su orgullo, su ego y sus opciones cada vez más limitadas. La mujer frente a él le había ofrecido un camino hacia la redención. Pero aceptarlo significaba admitir debilidad en un lugar donde la debilidad podía ser fatal. Lo que decidiera en ese momento determinaría no solo su destino, sino el respeto que la oficial Martínez acababa de ganarse frente a 200 criminales endurecidos. Toda la prisión observaba, esperando ver si incluso alguien como Marcus podía reconocer la verdadera fuerza cuando se le presentaba, marcada por cicatrices pero intacta, ofreciendo misericordia que él nunca había mostrado a nadie. La elección era suya, pero las consecuencias repercutirían en cada pasillo, cada bloque de celdas, cada rincón de la prisión durante años. Al atacar a la oficial Martínez, Marcus había revelado inadvertidamente algo poderoso sobre el honor, el sacrificio y la diferencia entre la fuerza real y la mera brutalidad. El patio de la prisión se había convertido en un aula, y todos los presentes estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. El peso de la decisión de Marcus caía sobre el patio como una manta asfixiante. 200 presos contenían la respiración. Los guardias observaban desde las torres y la oficial Martínez permanecía allí, paciente como alguien que ha soportado mucho peor que este momento de juicio suspendido. Los ojos de Marcus recorrían el círculo de rostros a su alrededor. Ya no eran extraños anónimos, eran testigos de su humillación, jueces de su carácter, hombres que recordarían este momento mucho después de que el concreto absorbiera el último eco de cualquier palabra que él decidiera pronunciar. Su reputación, construida durante años de violencia calculada e intimidación, colgaba de un hilo tan delgado que podía romperse en cualquier momento. El silencio se alargó, volviéndose incómodo, luego insoportable. La oficial Martínez no se inquietó ni desvió la mirada, simplemente esperaba. Su uniforme rasgado era un recordatorio contundente de lo que los había llevado a este momento decisivo. Las cicatrices visibles a través de la tela desgarrada contaban historias de valor que hacían que el enfrentamiento actual pareciera casi trivial en comparación. Finalmente, Marcus abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Carraspeó e intentó de nuevo, su voz apenas un susurro. Yo, comenzó, y luego se detuvo, tragando saliva con fuerza. Las palabras parecían quedarse atoradas en su garganta como vidrios rotos. Habla, llamó Rodríguez desde la multitud. Si vas a disculparte con esta heroína, que todos lo escuchen. El desafío en la voz de Rodríguez era inconfundible. Esto ya no se trataba solo de que Marcus se disculpara con la oficial Martínez,
Se trataba de reconocer públicamente la diferencia fundamental entre la verdadera fuerza y la dureza artificial que había definido su existencia en prisión. Las manos de Marcus temblaban y las metió en los bolsillos para ocultarlo. «Oficial Martínez», dijo, su voz un poco más firme, pero aún inestable. «Me equivoqué». Las palabras salieron apresuradas, como si necesitara decirlas antes de perder totalmente el valor. Pero la oficial Martínez sacudió la cabeza lentamente. «Eso no es suficiente», dijo con firmeza. «¿Equivocado sobre qué, específicamente? ¿Por qué te disculpas?» La pregunta obligó a Marcus a confrontar la magnitud de sus acciones. No bastaba con una disculpa genérica, tenía que reconocer lo que había hecho, lo que significaba y por qué era completamente inaceptable. «Te ataqué», dijo Marcus, las palabras saliendo deprisa. «Intenté humillarte frente a todos porque pensé», hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas, «porque pensé que era solo otra guardia a la que podía empujar». «Y ahora», continuó la oficial Martínez, con voz calmada pero insistente. Marcus miró las cicatrices visibles a través de su camisa rasgada y luego volvió a su rostro. «Ahora sé que estaba equivocado en todo, sobre ti, sobre lo que realmente significa la fuerza». Su voz se quebró ligeramente. «Eres una heroína de guerra y yo solo un idiota que nunca ha hecho nada valiente en toda su vida». La confesión quedó flotando en el aire como una confesión en una iglesia. Otros presos se movieron incómodos, reconociéndose quizá un poco en la brutal autoevaluación de Marcus. ¿Cuántos de ellos habían construido su identidad en la intimidación en lugar de logros genuinos? ¿Cuántos habían confundido la capacidad de dañar a otros con la verdadera fuerza? Williams, el exveterano de Irak, dio un paso al frente desde la multitud. «¿Sabes qué, Martínez?», dijo, dirigiéndose a la oficial directamente. «Quizá este idiota pueda aprender algo de esto. Quizá todos podamos». Se volvió hacia Marcus con ojos que habían visto combate. «¿Quieres saber cómo es la verdadera dureza? No es atacar a quienes crees más débiles. Es levantarte cuando todo dentro de ti quiere derrumbarse». Los comentarios provocaron algo inesperado. Otros presos comenzaron a compartir sus propias historias, sus momentos de reconocimiento sobre la diferencia entre la fuerza auténtica y la mera brutalidad. Un hombre llamado Carter habló de su abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que nunca había alzado la voz pero imponía respeto con dignidad silenciosa. Otro preso mencionó a su hijo, nacido después de su encarcelamiento, y como quería ser el tipo de hombre del que el niño pudiera sentirse orgulloso. La oficial Martínez escuchaba estos testimonios espontáneos con algo parecido a la sorpresa. Su agresión había catalizado, de algún modo, una conversación sobre honor, respeto y lo que realmente significa ser fuerte. Hombres que habían pasado años ocultando su vulnerabilidad detrás de muros de agresión de repente se abrían sobre sus miedos más profundos y sus aspiraciones más altas. Pero el momento no hacía olvidar las realidades prácticas de su situación. La voz de un guardia crujió en la radio, pidiendo un informe de situación. El periodo de recreación matutino estaba por terminar y las rutinas normales de la prisión tendrían que reanudarse. La maquinaria administrativa del centro correccional no podía detenerse indefinidamente para discusiones filosóficas sobre coraje y carácter. La oficial Martínez tomó la radio. «Control, habla Martínez. Situación en el patio estable. Sin heridos, sin incidentes en curso. Solicito permiso para extender el periodo de recreación 15 minutos para una sesión de debriefing». La respuesta llegó de inmediato. «Martínez, ¿cuál es tu situación respecto al asalto reportado?» Ella miró a Marcus, que todavía temblaba ligeramente, pero había logrado mantener contacto visual. «Incidente resuelto mediante desescalamiento. El agresor ha reconocido su error y expresado arrepentimiento genuino. Recomiendo revisión administrativa en lugar de respuesta de emergencia». La radio crujió de nuevo. «Copiado, Martínez. Extensión de 15 minutos aprobada. Reporte a administración después de la llamada de regreso del patio». El breve intercambio recordó a todos los presentes que ese momento existía dentro de un sistema mayor de reglas, procedimientos y consecuencias. La disculpa de Marcus, por sincera que fuera, no borraba lo que había hecho. Aún habría acciones disciplinarias, ramificaciones legales y procesos administrativos que enfrentar. Pero algo fundamental había cambiado en la dinámica entre la oficial Martínez y la población de internos.
El respeto que ahora comandaba no se basaba únicamente en el miedo o la autoridad, sino en el reconocimiento de su sacrificio, su servicio y su carácter. Se había transformado de ser solo otro oficial correccional a algo cercano a una figura venerada. Marcus parecía entender este cambio mejor que nadie. «Oficial Martínez», dijo en voz baja. «Sé que pedir perdón no arregla lo que hice. Sé que habrá consecuencias y merezco lo que venga. Pero quiero que sepa que hoy aprendí algo sobre respeto, sobre lo que realmente significa servir a algo más grande que uno mismo». La transformación de Marcus era visible para todos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que podría ser humildad genuina. La energía depredadora que había definido su vida en prisión había sido despojada, revelando a alguien que tal vez realmente fuera capaz de crecer y cambiar. Otros presos también notaron el cambio. Jackson, el exmarino, asintió aprobatoriamente. «Tal vez aún hay esperanza para ti, Marcus. Se necesita un hombre de verdad para admitir cuando está equivocado». Pero no todos en el patio estaban listos para aceptar la aparente transformación de Marcus. Un grupo de internos más jóvenes, hombres que habían admirado su reputación de violencia e intimidación, observaba con evidente decepción. Para ellos, la disculpa de Marcus representaba debilidad, rendición ante la autoridad que habían aprendido a resistir. Uno de ellos, un joven de 22 años llamado Rico, cumpliendo condena por delitos de pandilla, dio un paso adelante con una mueca de desprecio. «Eso es todo. El temido Marcus es enseñado por una guardia y de repente se pone todo disculpándose. ¿Qué pasó con no retroceder ante nadie?». El comentario creó una nueva tensión en el patio. Marcus se encontraba atrapado entre su recién comprendida fuerza auténtica y las expectativas de los presos que lo habían respetado por las razones equivocadas. Esta era la verdadera prueba de su transformación. ¿Volvería a sus viejos patrones cuando lo desafiaran, o algo fundamental había cambiado realmente? La oficial Martínez observaba con interés esta nueva dinámica. Entendía que el camino de Marcus hacia la responsabilidad estaba lejos de terminar. Pedirle disculpas a ella era solo el primer paso. El verdadero desafío sería mantener ese crecimiento frente a la presión de quienes preferían al viejo Marcus, el que resolvía problemas con agresión en lugar de introspección. El patio quedó en silencio nuevamente mientras todos esperaban ver cómo respondería Marcus al desafío de Rico. Este momento determinaría si su disculpa había sido genuina o simplemente conveniente, si realmente era capaz de cambiar o solo bueno adaptando su comportamiento para evitar consecuencias. Marcus miró a Rico, luego a la oficial Martínez y luego a la multitud de presos que observaban el drama. La decisión que tomara en los próximos segundos definiría no solo su futuro, sino toda la lección surgida de este enfrentamiento. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara, llevando autoridad sorprendente a través del patio. «¿Sabes qué, Rico? Tienes razón en una cosa. Hoy me enseñaron una lección a alguien que se ha ganado el derecho de dar lecciones sobre la verdadera fuerza». Señaló a la oficial Martínez. «Esta mujer ha sido atacada por asesinos entrenados. Ha llevado soldados heridos bajo fuego enemigo. Ha sacrificado su cuerpo defendiendo nuestra libertad». Su voz se hizo más fuerte con cada palabra, y yo pensaba que era duro porque podía intimidar a la gente en prisión. La mueca de desprecio de Rico se debilitó ligeramente, pero continuó. «Entonces ahora vas a rendirte cada vez que una guardia». «Ella no es solo una guardia», interrumpió Marcus, con voz lo suficientemente firme para cortar la protesta de Rico. «Es una marine condecorada que ha hecho más por este país en un solo despliegue que cualquiera de nosotros en toda nuestra vida. Y si no puedes ver la diferencia entre respetar a alguien que lo merece y rendirse ante la autoridad, entonces te queda mucho más por madurar de lo que pensaba». El enfrentamiento entre Marcus y Rico representaba algo más que un desacuerdo sobre cómo responder a la autoridad. Era un choque entre dos filosofías diferentes sobre lo que significa ser un hombre, lo que significa ser fuerte y lo que merece respeto en un mundo donde la violencia a menudo se disfraza de virtud. Otros presos eligieron bandos, no con palabras, sino con su ubicación. Los que apoyaban la nueva perspectiva de Marcus se acercaron a él y a la oficial Martínez. Los que estaban de acuerdo con la mentalidad tradicional de Rico se agruparon alrededor del joven interno. La geografía física del patio comenzó a reflejar las divisiones filosóficas que la transformación de Marcus había revelado. La oficial Martínez comprendió que su camisa rasgada había expuesto más que cicatrices de combate, había revelado fallas profundas en la comunidad carcelaria.
La conversación a su alrededor no trataba solo de un momento de juicio pobre de un interno, sino de cuestiones fundamentales sobre honor, respeto y lo que realmente significa ser fuerte en un mundo que a menudo recompensa los comportamientos equivocados. La extensión de 15 minutos que había solicitado estaba por terminar, pero las lecciones aprendidas en el patio continuarían mucho después de que los presos regresaran a sus celdas. El ataque de Marcus a su uniforme había creado inadvertidamente un momento de enseñanza que repercutiría en la prisión durante meses. Mientras los guardias se preparaban para la llamada de regreso, la oficial Martínez hizo una última observación que quedaría grabada en todos los presentes. ¿Saben lo que aprendí en combate?, dijo, su voz clara a través del patio dividido. Las personas más fuertes no son las que nunca caen. Son las que se levantan, aprenden de sus errores y se vuelven mejores que antes. Miró directamente a Marcus, luego a Rico, y luego a cada rostro en la multitud. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser mejor que su peor momento. La pregunta es si elegirán crecer o permanecer atrapados por el orgullo. Las palabras quedaron flotando mientras por los altavoces se llamaba a todos los internos a regresar a sus unidades. El periodo de recreación había terminado oficialmente, pero la verdadera educación apenas comenzaba. Mientras los presos se dirigían a las salidas, las conversaciones continuaban en pequeños grupos. Algunos discutían el historial de servicio de la oficial Martínez con admiración evidente. Otros debatían si la transformación de Marcus era genuina o calculada. Otros más se preguntaban qué significaría este incidente para la cultura general del centro. Marcus caminaba solo, ya no rodeado por su habitual grupo de seguidores que buscaban su aprobación y protección. La soledad era incómoda, pero no del todo indeseable. Por primera vez en años, tenía espacio para pensar quién quería ser en lugar de quien esperaban que fuera los demás. La oficial Martínez permaneció en el patio hasta que los últimos internos salieron, enderezando su uniforme rasgado lo mejor que pudo antes de dirigirse a las oficinas administrativas para presentar su informe. La mañana no había seguido el plan, pero el resultado fue más significativo de lo que nadie hubiera anticipado. Las cicatrices en su pecho y abdomen, ahora nuevamente ocultas bajo la camisa, habían contado su historia. Hablaban de sacrificio y servicio, de valor bajo fuego y fuerza ante la adversidad. Habían transformado un momento de humillación prevista en una poderosa lección sobre lo que realmente significa ser fuerte. Mientras caminaba hacia el edificio administrativo, la oficial Martínez reflexionaba sobre el giro inesperado de su día. Había llegado esperando tareas rutinarias de seguridad y labores administrativas mundanas. En cambio, se encontró en el centro de una transformación que podría cambiar toda la cultura del centro. El informe que presentaría sería directo y factual, pero la verdadera historia de lo sucedido en el patio esa mañana ya se estaba escribiendo en las mentes y corazones de los 200 internos que habían presenciado algo extraordinario. Habían visto lo que ocurre cuando la verdadera fuerza se enfrenta al falso alarde. Habían aprendido la diferencia entre el coraje auténtico y la dureza fabricada. Y, lo más importante, habían descubierto que la redención es posible, incluso para quienes han tomado decisiones terribles. La camisa rasgada que lo empezó todo sería reemplazada por un nuevo uniforme al final del día. Pero las lecciones reveladas por lo que había debajo perdurarían mucho más que cualquier prenda de ropa. La transformación que había comenzado en el patio de la prisión esa mañana continuó propagándose por todo el centro como ondas de choque de un terremoto. A medida que los internos regresaban a sus celdas, las conversaciones que se habían iniciado en torno a la revelación de la oficial Martínez se convirtieron en algo mucho más grande de lo que nadie había anticipado. Los bloques de celdas, que habían estado divididos por afiliaciones de pandillas, tensiones raciales y disputas territoriales, de repente encontraron un terreno común al discutir lo que habían presenciado. En el bloque C, donde Marcus había tenido considerable influencia durante más de 2 años, la dinámica cambió drásticamente pocas horas después del incidente en el patio. Los internos que antes buscaban su aprobación ahora cuestionaban todo lo que creían saber sobre fuerza y respeto. Los presos más jóvenes, especialmente aquellos que veían a Marcus como un modelo a seguir, se enfrentaban a preguntas fundamentales sobre lo que significa ser un hombre en un lugar donde la violencia siempre había sido la moneda del poder. Tommy Reeves, un joven de 19 años cumpliendo su primera sentencia, se sentaba en su litera estrecha mirando el techo de concreto mientras su compañero de celda, un hombre mayor llamado Davis, compartía historias sobre su servicio militar. Por primera vez desde que llegó al centro 6 meses antes, Tommy pensó en su futuro más allá de estos muros, en lugar de solo sobrevivir día a día.
¿Sabes qué fue lo que más me impactó?, dijo en voz baja, rompiendo el silencio que había en la celda. No era solo que ella fuera dura, era la forma en que se comportó después de que Marcus le rasgó la camisa, como si no le avergonzaran esas cicatrices, como si fueran algo de lo que sentirse orgulloso. Davis asintió, comprendiendo las implicaciones más profundas de lo que el joven estaba procesando. Hijo, esas cicatrices no son señales de debilidad. Son prueba de servicio. Hay una diferencia entre lastimarse por decisiones estúpidas y lastimarse porque te pusiste entre el peligro y personas inocentes. La conversación se replicaba en celdas por todo el centro. Veteranos que habían mantenido sus registros de servicio en privado comenzaron a compartir historias sobre despliegues, amigos perdidos en combate y la dificultad de reintegrarse a la vida civil. Los no veteranos escuchaban con un nuevo entendimiento de lo que realmente significa el sacrificio. Pero no todos aceptaron las lecciones que la revelación de la oficial Martínez ofrecía. En el bloque A, Rico reunió a un pequeño grupo de internos con ideas afines que veían la transformación de Marcus como una traición más que como crecimiento. Para ellos, la jerarquía de la prisión, que mantenía el orden mediante el miedo y la intimidación, estaba siendo socavada por lo que percibían como debilidad disfrazada de iluminación. Esto es exactamente lo que está mal en este lugar, se quejó Rico a sus seguidores mientras se sentaban alrededor de una mesa improvisada en el área común. Una guardia muestra unas cicatrices viejas y de repente todos actúan como si fuera una heroína. Se supone que somos convictos, no Boy Scouts. Sus palabras encontraron oídos receptivos entre internos que habían construido su identidad en la resistencia a la autoridad y el rechazo de los valores convencionales. Veían la influencia de la oficial Martínez como una amenaza a la cultura existente. La división generaba una tensión que los guardias podían percibir pero no identificar claramente. Los oficiales veteranos sabían que incidentes graves a menudo seguían a periodos de conflicto filosófico inusual entre internos. Cuando los sistemas de creencias chocaban en espacios confinados, la violencia típicamente seguía. Mientras tanto, en las oficinas administrativas, la oficial Martínez se sentó frente a la subdirectora Patricia Chen, proporcionando un relato detallado de los eventos de la mañana. El papeleo requerido para tales incidentes era extenso, pero ambas mujeres entendían que el verdadero significado de lo sucedido no podía capturarse en formularios y reportes oficiales. En 23 años de trabajo correccional, dijo la subdirectora Chen mientras revisaba la declaración escrita de Martínez, nunca he visto algo como lo que describes. Un asalto que se convirtió en un momento de enseñanza. Una población de internos dividida por cuestiones de honor y respeto en lugar de territorio o contrabando. La oficial Martínez se acomodó incómoda en su silla, todavía sintiendo el peso de la confrontación de esa mañana. Señora, no estoy segura de haberlo manejado correctamente. La política del departamento establece claramente que cualquier agresión física al personal debería resultar en cierre inmediato y respuesta de emergencia. Tomé la decisión de desescalar en su lugar. Y esa decisión tal vez haya prevenido un motín, respondió Chen firmemente. A veces el manual no contempla el elemento humano. Lo que hiciste allá afuera, compartiendo tu historia, conectando con esos hombres como compañeros de servicio, creó una oportunidad para un cambio real. La subdirectora se levantó y se acercó a la ventana, con una vista clara del patio donde se había desarrollado el drama de la mañana. Hemos estado lidiando con tensión creciente en este centro durante meses. Conflictos de pandillas, incidentes raciales, ataques al personal en aumento cada trimestre. Lo que sucedió hoy podría ser exactamente lo que necesitábamos para reiniciar la cultura. Pero reiniciar la cultura en un centro correccional es más complicado que inspirar un solo momento de reflexión. Los internos que fueron conmovidos por la historia de la oficial Martínez volverán a las mismas celdas, las mismas rutinas, las mismas presiones que han moldeado su comportamiento durante años. La pregunta es si el impacto será duradero o si los viejos patrones se restablecerán una vez que la respuesta emocional inicial desaparezca. La doctora Sarah Williams, psicóloga del centro, había observado el incidente desde su oficina y solicitó una reunión inmediata con la subdirectora Chen. Su evaluación profesional sería crucial para determinar cómo aprovechar el inesperado avance de la mañana. Lo que presenciamos hoy es un ejemplo perfecto de resolución de disonancia cognitiva, explicó la doctora Williams al unirse a la reunión con Martínez y Chen. Marcus había construido su identidad en torno a una comprensión particular del poder y el respeto. Al enfrentarse a evidencia que contradijo esa comprensión,
Tuvo dos opciones: rechazar la nueva información o modificar sus creencias. Sacó una tableta con sus notas preliminares sobre la interacción en el patio. El hecho de que él eligiera reconocer su error y modificar su visión del mundo públicamente frente a su grupo de pares sugiere un nivel de flexibilidad psicológica bastante raro en esta población. La oficial Martínez escuchaba el análisis clínico de la transformación de Marcus con sentimientos encontrados. Había sido testigo de algo profundamente personal y humano reducido a terminología psicológica. Pero también entendía que la perspectiva profesional podría ser necesaria para crear un cambio duradero. El desafío ahora, continuó la doctora Williams, es apoyar esa transformación mientras se maneja la inevitable reacción negativa de internos que ven el cambio de Marcus como debilidad o traición. Probablemente veremos un aumento de tensión entre diferentes facciones filosóficas de la población interna. Su predicción se cumplió antes de lo esperado. Para la hora de la comida, las divisiones surgidas en el patio se habían cristalizado en algo cercano a la hostilidad abierta. Marcus se encontró comiendo solo en una mesa que antes estaba rodeada de seguidores y admiradores. La soledad era marcada e incómoda, pero empezaba a entenderla como necesaria para un crecimiento genuino. En una mesa cercana, Rico dirigía un grupo creciente de internos que compartían su rechazo a lo que percibían como debilidad disfrazada de iluminación. Sus conversaciones se volvían más fuertes y agresivas a medida que avanzaba la comida, claramente con la intención de provocar a Marcus para que respondiera con sus viejos patrones de intimidación y violencia. «Mira eso», dijo Rico lo suficientemente alto para que Marcus escuchara. Antes era alguien en quien podías confiar para enfrentarse a los guardias. Ahora probablemente esté escribiendo cartas de amor a su nueva heroína. El comentario provocó risas entre los seguidores de Rico, pero también llamó la atención de los veteranos en el comedor. Williams, un veterano de la guerra en Irak, se levantó de su mesa y se acercó a donde estaba Rico. «¿Tienes algo que decir sobre los miembros del servicio?», preguntó, con voz calma pero con un filo inconfundible. «Porque si es así, dilo a mi cara en lugar de hablar lo suficiente para que todo el comedor lo escuche». El enfrentamiento representaba exactamente el tipo de escalada que más temían los oficiales correccionales. Dos personalidades fuertes con filosofías diferentes sobre respeto y autoridad, frente a individuos volátiles buscando cualquier excusa para liberar su agresión acumulada. Pero antes de que Rico pudiera responder, Marcus sorprendió a todos al levantarse y acercarse a la situación cada vez más tensa. Su movimiento llamó la atención de todos los internos y guardias del comedor, creando un silencio cargado de potencial violencia. «Williams», dijo Marcus en voz baja, colocando una mano sobre el hombro del veterano. «Aprecio que defiendas lo correcto, pero esta no es tu pelea. Es mía». Se giró para enfrentar directamente a Rico, y por un momento parecía resurgir el viejo Marcus. La energía depredadora, la tensión lista para la violencia, la presencia intimidante que lo había hecho temido en todo el centro. La expresión confiada de Rico flaqueó ligeramente al reconocer la posibilidad de un enfrentamiento físico serio. Pero entonces Marcus hizo algo que sorprendió a todos los presentes. En lugar de escalar la situación, se sentó en la mesa de Rico, directamente frente al joven interno, y comenzó a hablar en un tono lo suficientemente alto como para que solo la zona inmediata escuchara. «¿Quieres saber qué aprendí hoy, Rico?», preguntó Marcus, en un tono conversacional más que amenazante. «Aprendí que la verdadera fuerza no consiste en nunca retroceder. Consiste en ser lo suficientemente fuerte para admitir cuando te equivocas». Rico se movió incómodamente, claramente preparado para un enfrentamiento físico, pero sin saber cómo responder a este enfoque inesperado. Los otros internos en su mesa intercambiaban miradas inciertas, percibiendo que la dinámica que esperaban estaba cambiando de maneras que no podían predecir. «La oficial Martínez me mostró cicatrices de luchar contra enemigos reales», continuó Marcus. «No otros presos, no personas encerradas y desesperadas, enemigos reales con armas reales que querían matarla a ella y a todos los que estaba protegiendo». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Alguna vez te has enfrentado a algo así?». La pregunta flotó en el aire como un desafío, pero no era un desafío que se pudiera responder con violencia o fanfarronería. Era un desafío a examinar los cimientos de las propias creencias sobre el coraje, la fuerza y lo que merece respeto. La respuesta de Rico salió como un murmullo, apenas audible incluso para los que estaban en la misma mesa. «Eso es diferente. Eso es cosa del ejército. Esto es la prisión. Reglas distintas».
¿Es diferente?, preguntó Marcus, con la voz cada vez más firme. ¿O nos hemos estado diciendo a nosotros mismos que es diferente? Porque es más fácil que admitir que hemos estado equivocados sobre cómo es la verdadera dureza. La conversación era observada por todos en el comedor. Los guardias se habían posicionado estratégicamente alrededor de la sala, listos para intervenir si estallaba la violencia, pero también reconociendo que estaba ocurriendo algo significativo que podría ser más valioso que cualquier mediación formal o sesión de consejería. Otros internos comenzaron a sumarse a la discusión, no moviéndose a la mesa de Rico, sino aportando comentarios desde sus propios asientos. El comedor se transformó de un enfrentamiento tenso a algo que se parecía a una conversación comunitaria sobre valores, respeto y la diferencia entre fuerza auténtica y mera agresión. Jackson, el exmarinero, intervino desde el otro lado de la sala. ¿Sabes de qué habla Marcus, Rico? La mayoría de nosotros entramos aquí pensando que éramos duros porque podíamos lastimar a la gente o tomar lo que queríamos. Pero eso no es ser duro. Eso es ser depredador. Un hombre llamado Patterson, cumpliendo condena por robo a mano armada, asintió en señal de acuerdo. Mi abuelo estuvo en Corea, nunca habló de ello, nunca se jactó, pero se notaba en la manera en que se comportaba. No necesitaba probar nada a nadie porque ya había demostrado todo lo que importaba. Las historias comenzaron a fluir de manera natural, internos compartiendo recuerdos de familiares que habían servido, de amigos perdidos por la violencia, de momentos en que habían presenciado coraje genuino en lugar de dureza fingida. El comedor se convirtió en un espacio de reflexión y evaluación honesta de formas que ningún programa formal o sesión de consejería había logrado. Pero la transformación no fue universal ni completa. Varios internos permanecieron comprometidos con las viejas formas de pensar, viendo el cambio filosófico como una debilidad peligrosa que haría el centro menos seguro para todos. Su resistencia generó una corriente subterránea de tensión que los oficiales experimentados reconocieron como potencialmente explosiva. La oficial Martínez, que había estado observando la interacción desde la estación de guardia, tomó una decisión que complicaría aún más las dinámicas ya complejas. Solicitó permiso para dirigirse a toda la población de internos durante el conteo nocturno, algo que nunca se había hecho en la historia del centro. La subdirectora Chen inicialmente rechazó la solicitud por considerarla demasiado riesgosa, pero la doctora Williams apoyó la idea como una oportunidad para canalizar la energía de los eventos del día de manera constructiva. Después de un debate considerable, se concedió el permiso con estrictas condiciones y medidas de seguridad adicionales. A medida que se difundió que la oficial Martínez hablaría ante toda la población, la anticipación y la ansiedad crecieron en todo el centro. Algunos internos lo vieron como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Otros lo consideraron una violación sin precedentes de las barreras tradicionales entre guardias y presos. El conteo nocturno normalmente sería un proceso administrativo rutinario, internos junto a sus literas mientras los oficiales verificaban su presencia y aseguraban el centro para la noche. Pero esa noche sería diferente, marcando otro paso en la transformación que había comenzado con una camisa rasgada y cicatrices reveladas en el patio esa mañana. Lo que dijera la oficial Martínez a 2,000 internos y cómo respondieran determinaría si las lecciones del día se convertían en un cambio duradero o simplemente en otra historia contada en las celdas después de apagar las luces. Las apuestas no podían ser mayores, y todos los involucrados entendían que estaban participando en algo sin precedentes en la historia del centro. La uniforme rasgada había sido reemplazada horas antes, pero el impacto de lo que había revelado continuaba reverberando por cada pasillo, cada bloque de celdas, cada conversación tras las rejas. La pregunta ahora era si ese impacto crecería hasta convertirse en una transformación genuina o si los viejos patrones se restablecerían una vez que el shock inicial desapareciera. Al acercarse la noche y prepararse para la dirección sin precedentes, internos y personal comprendían que estaban siendo testigos de algo que se recordaría y comentaría durante años. El incidente de la mañana había abierto grietas en suposiciones y creencias que habían gobernado el comportamiento durante décadas. Lo que sucediera después determinaría si esas grietas se convertirían en bases para algo mejor o simplemente en heridas que nunca sanarían adecuadamente. El patio de la prisión donde todo comenzó estaba ahora vacío, bañado en la luz naranja del sol poniente que se filtraba a través del alambre de púas y las paredes de concreto. Pero las lecciones aprendidas esa mañana seguían extendiéndose, desafiando a las personas a examinar lo que creían sobre la fuerza, el coraje y lo que realmente significa ser digno de respeto.
El anuncio de la noche resonó por cada pasillo del centro correccional del condado de Riverside con una gravedad sin precedentes. Todos los internos deben acudir a las áreas designadas para la asamblea obligatoria. Esto no es un simulacro. Todos los internos deben acudir a las áreas designadas de inmediato. Las palabras tenían un peso que los presos veteranos reconocieron al instante. En 30 años de operación, el centro nunca había convocado una asamblea de toda la población fuera de bloqueos de emergencia o protocolos de motín. La atmósfera chispeaba de tensión mientras 2000 internos se dirigían al gimnasio, observados por 3 veces el número habitual de guardias estratégicamente posicionados en todo el enorme espacio. La oficial Martínez se situó al frente del gimnasio, con su uniforme de reemplazo, impecable y profesional. Pero todos los presentes sabían lo que había debajo de esa tela. Las cicatrices que habían transformado a Marcus Thompson de depredador a penitente estaban nuevamente ocultas, pero su impacto seguía reverberando en cada conversación, mirada e interacción a su alrededor. Los internos se acomodaron en sus secciones asignadas con una disciplina inusual. Las divisiones filosóficas que habían surgido durante el día eran visibles en su disposición. Los veteranos se agruparon al frente, con postura respetuosa y atenta. Los internos más jóvenes que habían abrazado las lecciones de la mañana se sentaron cerca, ansiosos por escuchar más de la mujer que había redefinido su comprensión de la fuerza. Pero en las secciones traseras, hervía otra energía. Rico y sus seguidores se habían colocado lo más lejos posible de la oficial Martínez, su lenguaje corporal irradiando desafío y resentimiento. Veían esta asamblea como una extensión de lo que percibían como manipulación, un intento de usar la simpatía y el servicio militar para socavar el orden natural de la jerarquía penitenciaria. Marcus se encontró en un terreno incómodo, literal y figurativamente. Se sentó solo en una sección normalmente reservada para internos de alto estatus, pero su aislamiento reflejaba su complicada posición en la estructura social en evolución del centro. Ya no era la figura intimidante que había sido esa mañana, pero aún no era aceptado por quienes habían abrazado el mensaje de fuerza auténtica de la oficial Martínez. La subdirectora Chen dio un paso adelante para presentar a la oradora, su voz se escuchaba claramente por el sistema de sonido del gimnasio. Internos del Centro Correccional del Condado de Riverside, los eventos de hoy han creado una oportunidad de diálogo que creemos puede beneficiar a toda la comunidad. La oficial Martínez ha solicitado permiso para compartir su perspectiva sobre el incidente ocurrido durante la recreación matutina. Hizo una pausa, recorriendo con la vista el mar de rostros frente a ella. La participación es voluntaria. Cualquiera que desee regresar a su unidad de vivienda puede solicitar escolta. Sin embargo, los animamos a escuchar con la mente abierta y considerar lo que podrían aprender de alguien que ha servido a nuestro país con distinción. Ningún interno se movió hacia las salidas. Incluso aquellos que se oponían al cambio filosófico querían escuchar lo que la oficial Martínez diría, aunque solo fuera para encontrar argumentos para resistirse a lo que veían como un cambio indeseado. La oficial Martínez se acercó al micrófono con la misma calma y confianza que había mostrado en el patio esa mañana. Su voz, al hablar, transmitía la autoridad de alguien que había dirigido tropas antes de misiones de combate, pero también la calidez de alguien que entendía que sanar requería vulnerabilidad tanto como fuerza. Mi nombre es Elena Martínez, comenzó, usando su primer nombre por primera vez en cualquier interacción con los internos. He sido oficial correccional aquí durante 8 años, pero antes de eso fui sargento de artillería Martínez, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Serví en 3 despliegues de combate en Afganistán y regresé con heridas que cambiaron por completo mi comprensión de la fuerza, el coraje y lo que significa servir a los demás. El gimnasio permaneció absolutamente en silencio. Incluso los guardias parecían inclinarse hacia adelante, comprendiendo que estaban siendo testigos de algo sin precedentes en su experiencia profesional. Esta mañana, uno de ustedes tomó una decisión de la que se arrepiente, continuó Martínez, sus ojos buscando a Marcus entre la multitud. Intentó humillarme exponiendo lo que él creía que sería debilidad. En cambio, reveló algo de lo que he pasado años aprendiendo a sentirme orgullosa. Estas cicatrices no son marcas de fracaso, son evidencia de batallas luchadas por algo más grande que yo misma, dijo mientras se acercaba a los internos sentados, abandonando la formalidad del podio. Pero esto es lo que realmente quiero que entiendan. Cada persona en esta sala también tiene cicatrices. Tal vez no visibles, pero heridas de decisiones tomadas, de dolor infligido y recibido,
de sistemas que les fallaron o con los que fallaron al no comprometerse constructivamente. Un murmullo recorrió la multitud mientras los internos procesaban este reconocimiento inesperado de sus propias luchas y circunstancias. Y así, un momento de crueldad intencionada se convirtió en un catalizador de transformación que nadie había previsto. Las cicatrices de la oficial Martínez no solo contaban la historia de su propio coraje, sino que revelaban el potencial de redención que existe incluso en los lugares más oscuros. A veces, las lecciones más poderosas provienen de las heridas de aquellos que fueron lo suficientemente valientes para enfrentarlas.